Bueno, un cordial saludo para todos. Nuevamente estamos aquí para compartir un poco disfónico, vean. No me quiere dar bien, pero bueno, ahí vamos, lo importante es que crezcamos, estemos firmes en el Señor cada día, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, hoy tengo el tintico de la mañana para disfrutarlo. Bueno, vamos a intentar, vamos a cantar en nuestros himnarios el 419, un vaso nuevo. A ver si el Señor nos renova con esta garganta así terrible. Bueno, vamos, 419, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toca mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Qué bien. Bueno, ahí le sacamos algo a la garganta a pesar de nuestras situaciones físicas, ¿verdad? Pero bueno, un fuerte virus que ataca, ¿no? Entonces nos está dando a todos, no hay escapatoria. Yo digo que al que no le ha dado, le va a dar. Bien. Hoy quiero hablar sobre un tema. En algunas ocasiones ha habido como alguna, ¿cómo se llamará? Inquietudes más, ¿verdad? Si nosotros debemos o no cumplir la ley. Porque recordemos que la ley fue para el pueblo judío, pero en el Antiguo Testamento. Entonces, pero si ahí están los 10 mandamientos. Recordemos por allá en Éxodo 20, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ¿verdad? Entonces el Señor da una orden, no tendrás dioses ajenos, no te hagas imagen. Bueno, está prohibido desde el Antiguo Testamento y aún hoy lo hacen. Entonces a veces no entendemos, pero ya eso no rige para nosotros directamente, no rige directamente. Hay que tener claridad en eso, ¿verdad? Porque hay cosas que aclarar. Terminemos el puntito, bueno, no lo acabo todavía. Entonces vamos a tener una palabra de oración para comenzar o para continuar. Bendito Dios y Padre, te amo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día, la oportunidad que nos das de continuar en esta tierra, creciendo en tu palabra, aprendiendo, Señor, pero igualmente pues poder transmitir mensaje a otros y ayudar a otros, Señor, en el conocimiento.
Dejamos este momento en tus manos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, entonces en el Antiguo Testamento sí existió o siempre se rigió bajo la ley, y más que todo para el pueblo judío. Y ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y por qué hizo el Señor, digamos, la ley? Sabemos que por la ley es para que haya conocimiento de pecado, digámoslo así. La gente hace lo que quiere, no hay en aquella época, no hay ningún control, por decirlo así, pero viene una ley y dice, bueno, las cosas van a ser así. Entonces como que los encasilla a que ya haya un orden, haya ese verdadero cambio para sus vidas, ¿cierto? Y siempre hemos puesto el ejemplo en el callejón. Es muy sencillo. Un callejón que no tiene señales, la gente va, los automóviles vienen en todo sentido, pero hoy un día llega la ley para ordenar por situaciones que se están presentando y dice, pone una flecha y dice, esta calle va a ser un solo sentido, una vía, lo que llamamos hoy en día, algo así. Entonces ya el que va de aquí para allá tiene su vía porque lo permite la flecha, pero el que venía de allá para acá ya ve que esa no es su vía, ya haría una contravía, está contra la ley. Entonces, por medio de la ley ya hay el conocimiento de ese pecado, de esa contravía, de ese error que va a cometer. Ese es el punto. Entonces, el pueblo de Israel, como fue el pueblo escogido de Dios en su momento, como el pueblo amado para que le obedecieran, ¿verdad? Él era como cuando uno tiene un hijo y uno es feliz con su hijo. Recién nacido comienza a gatear, a caminar, ya comienza a hablar, comienza a pedir. Todas estas cosas son un proceso. Entonces el Señor lo mismo con su pueblo, quería que el pueblo le obedeciera. Lo creó al hombre y más que todo tenía a su pueblo para que le agradara. Tenía a este pueblo para que le adoraran. Pero dice que era un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Dura cerviz. Y había una disciplina, porque todo pecado conlleva una disciplina, ¿verdad? Todo error, todo pecado tiene que ser corregido de alguna manera. Entonces, el Señor, ¿qué dijo? Para que haya remisión de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y lo vemos desde el principio, desde Caín y Abel. Entonces fue cuando creó los sacrificios. Entonces la gente pecaba, la gente hacía cualquier cosa y sabía que facilito se conseguía el mejor cordero. De pronto le tenía algún costo, ¿verdad? Económico, comprarlo, tenerlo, criarlo, el mejor animal que podía conseguir o tener para llevarlo al sacrificio. Tenía que ofrecerle lo mejor al Señor. ¿A cambio de qué? De remisión de sus pecados. A cambio de decir, Señor, te entrego esto y quedo libre. Así de sencillo era. Un animal moría por los pecados de cualquiera. Pero el Señor permitió esto por amor a su pueblo. Por amor a que incumplían los mandamientos, los 10 mandamientos y todo lo que escribió bajo la ley, ¿verdad? Pero sabemos que Dios, en su amor infinito por la humanidad, por su creación, tiene todo un plan. Y el plan B lo conocemos todos. Bueno, muchos no lo conocen, o muchos lo van a conocer, o simplemente hacen caso omiso, ¿verdad? Que vino el gran sacrificio. Ese cordero único que fue el Señor Jesús. Ahí ya entonces decimos que Jesús partió la historia en dos. Antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Después de Cristo, el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús, en cierta manera,
abolió la ley, pero no porque deje de existir todo aquello, porque en los 10 mandamientos dice no matarás, y por decir un ejemplo, no robarás. Y no quiere decir que porque ya no nos rigen los 10 mandamientos, ya entonces todo el mundo puede matar o todo el mundo puede robar. Para nada. Por el contrario, para nosotros es ya un poco mucho más de cuidado, no físico sino espiritual. Ya no tenemos que matar un cordero porque eso era el desgaste o como se quiera llamar para la humanidad. Y era algo físico. Para nosotros es espiritual. Nuestro cordero, el Señor Jesús, murió una sola vez y ya estamos bajo la gracia. Entonces, de cierta manera, absorbe toda la ley y la aplica de una manera mucho más general y más espiritual para nosotros, ¿verdad? Miramos en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4 lo tengo aquí, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, pero no que desaparezca total, porque dice que Cristo viene a tomar esa posición de la ley. Él es, dice, el fin de la ley. Pero hay una razón ahí, dice, ¿para qué, verdad? Dice, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cambian algunas cositas para mejorar por el amor que tiene Dios por su pueblo. Entonces, Cristo vino y siguió siendo ciertamente la ley de una manera diferente, ya espiritual, pero para creer. Porque antiguamente, pues, yo me imagino, digamos, esa fe la tendrían implícita, no había ese, simplemente cometían pecado, hacían lo que querían y traían el becerro y ya libres. Hoy en día no es así. Hoy en día hay que crear conciencia en cada uno de nosotros, porque ya debemos controlar mucho más nuestros pensamientos, siempre pensando en que para nosotros nuestra ley es el Señor Jesús, que nos dejó ese don no merecido, ese regalo. Por eso se dice, estamos bajo la gracia. Y vamos un poquito más allá en el libro de los Gálatas, capítulo, yo lo tengo aquí, Gálatas capítulo 3, 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí hay algo también interesante, ¿verdad? Lo dije hace un momento, como dice acá en el verso 23, antes que viniese la fe, porque digo que antiguamente esa fe era un poco más implícita, porque tenían contacto directo con el Señor y hablaban con Él, y era como una amistad. La creencia de pronto era de otra manera, sabiendo que en cualquier momento un cordero los libraba, como alguien que tiene una deuda, simplemente saber que vende algo y va y paga la deuda y queda sanado, y como normal. Pero antes que viniese la fe, fíjese, ya estaba anunciado antes. Dice, estábamos confinados bajo la ley. Esto lo habla Pablo hablando antes de la muerte de Cristo. Encerrados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces la fe estaba allí como creciendo, como que ese capullito del Señor Jesús ahí estaba, antes de que Él muriera. Todo el mundo andaba bajo la ley, pero había una fe implícita en cada ser humano que no lo tomaban como fe.
Pero hay una explicación aquí en el 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. Entonces, hasta ese momento, la ley tenía una función importantísima. Ayo encontré ¿qué es ayo? Es un educador. Ayo es un tutor. En épocas antiguas, bueno, todavía se utiliza lo del tutor de una manera, pero acá la aplica Pablo para explicarnos, traer algo de la vida real con respecto a la ley. El ayo era el tutor que tomaba a un niño de los 7 años hasta los 18 años para guiarlo, para estar ahí pendiente, colaborarle, ¿verdad? Porque es una personita que va creciendo y de pronto no tiene muchos conocimientos, pero le asignaban un tutor, un ayo, ese es un ayo. Ya a los 18 años, pues, libre, ¿verdad? Porque ya es una persona grande, ya toma decisiones, ya aprendió mucho. Entonces, por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayudador, ¿verdad? Nuestro educador, decía aquí Pablo, para llevarnos a Cristo. Eso fue la forma como el Señor le dio con su pueblo, tratando de llevarlo por el buen camino, ahí paladeándolo, y sabemos cómo fue desobediente el pueblo por muchos años. Entraba y salía, ¿verdad? Estaban bien con el Señor, luego estaban en contra del Señor. Bueno. Y dice, a fin de que fuésemos justificados. Entonces, ese ayo es ese tutor, trajo la gente del pueblo hasta el momento de la justificación, hasta el momento que el Señor nos declaró justos a través de su Hijo. Dijo, bueno, ya aquí está mi Hijo. A partir de ahí todos son justos, pero no todos. Solo los que hagan decisión de fe. O sea, dio una oportunidad mucho más fácil, entre comillas, ¿verdad? No llevar ningún sacrificio físico, sino creer en el Señor Jesús. Creer en Jesús. Entonces, esto hace que nos lleve a tener la santidad de Cristo a través de la decisión de fe, creyendo realmente, como conscientes que queremos seguir en el camino del Señor, que le entregamos nuestra vida para una vida eterna, que es lo que realmente anhelamos. Ya la tenemos los que hicimos decisión de fe. Estamos en esta tierra pasando nuestros días, somos aves de paso, anhelando gozosos con la esperanza de reunirnos pronto con el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es la justificación. Esa fue la justificación cuando ya dice aquí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya llegó el Señor Jesús, nos dio ese regalo. La ley ya no es ningún tutor como para ayudar a crecimiento espiritual. Ahora es el Señor Jesús, que prácticamente no sabría cómo decirle, abolió la ley, pero o la cobija de otra manera, y como dijimos, Él es la nueva ley, de una manera diferente para nosotros, sus hermanos, los cristianos, ¿verdad? Porque en el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios, pero por una razón, por la fe en Cristo Jesús. Hay que tener fe y creer en el Señor Jesús, hacer decisión de fe. Mientras tanto, pues todos siguen siendo creación de Dios, mas no todos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, qué interesante cómo acá vemos la diferenciación entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o la ley, que realmente no tenemos que estar pensando en todo lo del Antiguo Testamento, si es válido para nosotros obedecer la ley total, pero de una manera diferente, como el Señor Jesús nos la está mostrando, ¿verdad? Miramos en el libro de Efesios 2:15. Dice 2:15, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí en los Efesios nos habla que entregó su vida, su carne, está hablando físicamente, aquel Jesús que fue crucificado, ¿verdad? Para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. A partir de ahí ya entonces, al abolir la ley, que era lo que regía al pueblo de Israel, y que estaban también los demás, la demás humanidad, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, por fuera. Entonces el Señor dijo, ahora son un solo pueblo. Ya no es mi pueblo solamente el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos, uno solo, dice aquí, un solo hombre, haciendo la paz. Y entonces, a partir de ahí es que somos la iglesia de Dios. Un solo hombre para que haya paz. Ese es el deseo del Señor. Ya no hay más judíos. Y en ese momento el Señor Jesús entrega su vida por la humanidad. Y ahí mismo vamos a Gálatas nuevamente. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí vemos cómo nuevamente toma al Señor Jesús, o el Señor Jesús toma esa ley. No habla que Él sea aplicando el Antiguo Testamento, esa ley para nosotros. Él ya es esa ley, el Señor Jesús, de una forma diferente. Y aquí lo dice, sobrellevar los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es una nueva ley de Cristo, no la ley del Antiguo Testamento. Aquí es donde nos aclara un poco más. Pero resulta que aquí cuando Pablo le escribe a los Gálatas es porque había los líderes, ¿verdad? Maestros judio-cristianos de esa época que querían ahora entonces como que ser más que Pablo, pues traían sus conocimientos del Antiguo Testamento y ahora combinaban con los nuevos y querían seguir siendo a su manera, imponer, ¿verdad? Entonces, estos judio-cristianos le decían a los gentiles, porque en ese momento estaba, ¿verdad?, el pueblo judío, el pueblo gentil, separados, por decirlo de alguna manera, y todavía les decían que para ser salvos tenían que circuncidarse. Entonces, ahí estaban ya enredando la cosa. La circuncisión es algo físico y la salvación es algo espiritual. Y ya eso no existía así. Y por eso aquí entonces a los Gálatas les escribe el Señor. Es la ley, pero de Cristo. Tienen que tener claro eso. Ya no hay circuncisión. Y aquí querían que lo hiciera así. Entonces, les hacía tener claridad con respecto a eso. Y eso es lo que hoy en día nosotros vemos. Que el Antiguo Testamento rige para nosotros de una forma, por decirlo así, implícita. Pero a través del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo? El Señor Jesús, en Mateo 22:37. Miramos en Mateo 22:37, aquí ya para finiquitar. Dice, Jesús le dijo, bueno, podemos leer desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahí están todavía tergiversándole la cosa al Señor. Y él dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¡Ah! ¡Qué explicación todavía más clara de parte del Señor! Antiguamente el Señor dijo: no te harás imágenes, ni tendrás otros dioses. Ese será el primero y segundo mandamiento de los 10 mandamientos, ¿verdad? No hay más dioses, no hay imágenes y todos los que están allí. Pero esos quedaron implícitos a través del Señor Jesús, porque Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si yo estoy en ese plan de amar a Dios con todo esto que dice, no debo ser o cumplir. Esto no me dice que yo puedo matar, no. Por el contrario, aún debo cuidarme más de ser mal hablado, de decir malas palabras, de robar, ¿verdad? De hurtar, o de todas aquellas cosas. Todo eso quedó allí en amar al Señor. Y Jesús dice: aún más, el segundo, son los nuevos mandamientos que el Señor dio, reemplazando todo para dejarles claro a estos fariseos que querían revolver e imponer. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí queda resumido todo. El Señor Jesús les cayó la boca, porque aún dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí digo, aquí está contenido todo. Entonces, a partir de ahora, esto es. Y Él nos dejó como maestro todas las enseñanzas en su palabra de toda su vida. Entonces, no es que realmente tengamos que cumplir a rajatabla todo el Antiguo Testamento. Hay cosas que allí decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que el que cometió pecado, que lo apedreen. Que si mató porque quiso ser asesino, debe pagar con su propia vida. O sea, había cosas del Antiguo Testamento. Entonces no tenemos que cumplir el Antiguo Testamento, pero sí estamos cubiertos bajo el nuevo mandamiento del Señor Jesús, que aún abarca todas estas cosas de una manera diferente y que nos lleva en el plano espiritual, no en el plano físico. Pero sí, hoy en día debemos ser espirituales. Entonces, ojalá que cada día pues el Señor nos ayude a entender, a crecer en su palabra y saber que en este momento nuestro líder y nuestro rey es el Señor Jesús, a quien debemos la salvación, ese don no merecido, ¿verdad? Bueno, voy a intentar, vamos a cantar otro coro. En nuestro himnario vamos a buscar el 652, al que está sentado. Que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bien, bueno, dejamos aquí el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu conocimiento que hoy nos ayudas a crecer, a mantenernos firmes en tu palabra. Ahora ponemos este día en tus manos, Señor, para que nos cuides, nos protejas. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad.